que yo propuse una ordenanza de transparencia en cuanto a las acciones que realizaban los concejales. Esta ordenanza aún está en revisión de Procuraduría, pero yo creo que eso es empezar por algo importante, que las autoridades den cuenta de lo que están haciendo, porque si no, pareciera que solo nos sentamos los jueves y no hacemos nada más que decir aprobado, aprobado o no aprobado ciertas circunstancias. A nivel de municipio, nosotros todas las semanas aprobamos distintos convenios con fundaciones, organizaciones sociales, para que puedan trabajar en territorio ciertas cuestiones de la comunidad y el desarrollo de la comunidad. Pero desde el ámbito del legislativo, nosotros tenemos que fuertemente ejercer la labor de fiscalización amparada en el artículo 57, porque al final del día, si lo que aprobamos queda como letra muerta y mañana más tarde ocurren ciertas circunstancias en estas fundaciones que no se han llevado a cabo, uno tiene que dar cuentas y pedir cuentas de lo que está ocurriendo. Entonces, hay que entender dos circunstancias en particular. Nosotros, como concejales, tenemos dos tareas primordiales: legislar y fiscalizar. Dentro de la legislación entra la circunstancia de uno poder observar, proponer, y la fiscalización en este sentido, que es la revisión constante de que las cosas se estén haciendo bien. Porque no podemos dejarle únicamente al Ejecutivo local las aprobaciones y mañana más tarde olvidarnos de lo que están haciendo las direcciones, porque es ahí donde puede haber estos traspiés para que no se genere realmente lo que se está aprobando. Y por eso es que al día de hoy hay una falta de liderazgo por parte del Ejecutivo local, porque las decisiones a nivel administrativo que se han tomado no han sido las más idóneas. En mi caso particular, yo di la aprobación, los votos para la aprobación de la empresa de seguridad, EP, que habla de esta política pública fuerte de seguridad social y del fortalecer el tejido social. Pero a nivel de comunidad, la gente dice que esto no está funcionando. Y es porque las decisiones del Ejecutivo han quedado ahí, del Ejecutivo local, y muchos de los concejales no ejercen el verdadero control. Hay una cuestión en particular que yo preguntaba. El programa Amiga ya no está sola, ¿qué pasó con esto? La gente que sufre violencia dentro de sus hogares, ¿qué está ocurriendo? Y hasta la fecha me contestan. Entonces, en ese sentido, eso es importante rescatar, de que los proyectos que se estén llevando a cabo tienen que darse con el debido seguimiento por parte de sus autoridades, porque nosotros somos representantes de la ciudad, somos la voz viva de quienes nos han elegido, y en mi caso particular, de quienes me eligieron en el Distrito 1, que son los Guasmos, Trinitarias, Suburbios. Entonces, para mí eso es importante y ese es el ámbito de acción en el cual yo puedo ayudar para que las cosas se den seguimiento. De ahí, yo visito todos los días los barrios y cada semana atiendo a la gente que me escribe por ciertas circunstancias. Tomo sus pedidos y hago seguimiento de las peticiones que están realizando. Eso es parte también de mi labor. Tengo un cuadrito donde voy viendo cuándo me contestaron, cuándo ingreso las solicitudes, y por eso puedo ejercer de cierta forma presión, porque si esperan a veces que dentro de Ventanilla Universal les contesten en algún momento, muchas veces eso no pasa. Y eso no puede ocurrir, porque nosotros estamos llamados a servir. Y más vale, quienes tienen la parte administrativa tienen que organizarse para poder solucionar de alguna manera y responder todas las solicitudes que ingresan. Primero, la situación del país. El problema más grave es la inseguridad, y el epicentro de la inseguridad está en esta conurbe. No te hablo solo de Guayaquil, sino del conjunto de ciudades que forman esta conurbe que se conoce también como el Gran Guayaquil. Durán, el sur de la ciudad, todo lo relacionado a la actividad portuaria y logística está contaminado por el narcotráfico. Casi todos los barrios, sobre todo populares de la ciudad, de Durán y de Guayaquil principalmente, también algo en Daule, tienen a sus ciudadanos como víctimas de la extorsión, mal llamada vacuna. Entonces, sí, Guayaquil está en el epicentro del problema más grave del país, que es la inseguridad. Eso es lo primero en el diagnóstico. Lo segundo es que, debo de reconocerlo, más allá de las diferencias, el liderazgo que tuvo por 20 años en la ciudad el alcalde Nebot no se ha vuelto a repetir, y la ciudad carece todavía de un liderazgo que consolide un proyecto, en alguna forma que sea ese faro que tú dices,
que Guayaquil en algún momento lo fue para ese Ecuador que se recuperó de la crisis del 2000. Guayaquil fue el epicentro de la recuperación de la crisis bancaria, había sido el epicentro de la crisis bancaria, porque eran los bancos de la costa los más grandes en ese entonces, pero Guayaquil fue el faro de la recuperación y hoy Guayaquil de nuevo tiene ese desafío. Entonces, en un entorno de inseguridad se necesita un liderazgo claro, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en, yo te diría, los 4 cantones que conforman la conurbe, hasta 5 posiblemente, pero Daule, San Borondón, Guayaquil, Durán, Milagro y Yaguachi, 6 podría ser, hasta Novol si tú quieres. Y para eso hace falta claridad respecto a la planificación de la ciudad, en lo vial, en la infraestructura básica, hacia dónde crece la ciudad, qué infraestructura acompaña ese crecimiento. La ciudad ha crecido hacia fuera de sus límites cantonales en función de falta de infraestructura que lleve a la ciudad hacia donde debió haber ido siempre, que era hacia la vía a la costa. Hoy el crecimiento hacia la vía a la costa se complica por las dificultades de acceso, la falta de infraestructura básica. Hacia allá tiene que apostar el crecimiento de la ciudad. Precisamente para ahondar un poco en eso de acciones que hay que tomar, ¿qué se puede hacer desde, por ejemplo, su rol en su actividad empresarial o desde el círculo en el que usted se desenvuelve, incluso en la incursión en la política que tuvo y la influencia que tiene actualmente igual en la opinión pública? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se puede implementar? Primero me apena estas discusiones absurdas por la garantía soberana que pide la ciudad. Yo sé que no es algo menor, yo sé que eso quita cupo al Estado central de otros proyectos probablemente que tienen planificado. Pero en lo personal, mientras tuve la oportunidad, para nosotros, garantías soberanas sobre infraestructura básica sanitaria no estaban en discusión. Le dimos a Guayaquil todo lo que necesitó para los créditos con el Banco Mundial para que complete, imagínese usted, la infraestructura básica de tratamiento de aguas servidas. Guayaquil es una ciudad que hasta el día de hoy no trata ni el 30% de sus aguas servidas, que contamina sus fuentes de agua todos los días, porque al mismo río que le estamos tirando las aguas contaminadas, de ese mismo río captamos el agua para nuestras tuberías. Entonces, son esas contradicciones de una ciudad que sí es el centro empresarial, agroexportador, portuario del país, pero que no tiene cubiertas ni sus necesidades más básicas: tratamiento de aguas servidas, alcantarillado, agua potable. Entonces, me apena que gobernantes, que líderes discutan un tema que para mí no tiene discusión. Es decir, eso hay que sacarlo hacia adelante, porque primero es obra pública que activa la economía. Segundo, evidentemente, infraestructura básica. No va a haber desarrollo jamás sin infraestructura básica. Y tercero, pues son ya derechos humanos prácticamente tener agua. Entonces, bueno, me alegra que eso esté solventado más allá de las discusiones entre los alcaldes. Me alegra que esa página se pase y que Guayaquil continúe construyendo esa infraestructura tan necesaria. Eso por un lado. Y mira, en esa época, 2019, 2020, dimos garantías por cientos de millones de dólares para los merinos, las esclusas y una más, si no me equivoco. Cientos de millones de dólares, no 60 o 70 lo que están pidiendo ahora, cientos de millones de dólares, sin dudarlo. Lo segundo es que, y yo estoy muy dedicado al sector inmobiliario, Guayaquil tiene que recuperar su atractivo para la inversión inmobiliaria, que es el motor del crecimiento de la ciudad, es lo que define hacia dónde crecen las ciudades. Entonces tiene que definir con claridad sus zonas de desarrollo industrial, sus zonas de desarrollo urbano, su futura infraestructura. Felicito lo que acabo de ver hoy en las redes sociales del alcalde de Daule y la prefecta del Guayas, que se pongan de acuerdo y construyan ese nuevo anillo vial que le hace falta a la ciudad. Aquí discutimos permanentemente el quinto puente, y está muy bien, pero esa es una obra que cuesta más de $1.000 millones, ¿ya? Y que no resuelve el problema que tiene hoy la ciudad de la necesidad de un anillo vial adicional. El último anillo vial que tuvo Guayaquil se construyó en los años 80. Fue la vía perimetral. Ese es el último anillo vial. Y el alcalde Nebot, allá por el 2014, le hizo la extensión o la paralela, que es la avenida Narcisa de Jesús. Pero hoy, desde la vía al puente alterno norte, usted puede salir por Daule, Los Lojas, hacia donde está la vía Chorrillo, y hacer un nuevo anillo vial que saque toda la carga pesada y la lleve directamente hacia Chongón, sin pasar por la vía a la costa, en el caso de quienes van al puerto de Pozorja, y por la Espol hacia el puerto de Guayaquil. Pero esas son obras que necesitan la determinación, no son ni muy costosas.
necesitan la determinación de las autoridades, la coordinación y el apoyo de quienes aspiramos, decíamos que Guayaquil recupere ese liderazgo de desarrollo inmobiliario que es, repito, el motor de la reactivación económica de la ciudad. Tenemos que ir a la otra parte, a la parte inclusiva, a la parte social. ¿Cómo involucramos a los jóvenes en esta cruzada de su ciudad, de querer a su ciudad, de querer cambiar su ciudad, su sociedad? Con otras actividades. Tiene que ver actividades deportivas para los jóvenes, para los niños. Tiene que haber actividades culturales, porque no a todos los chicos les gusta jugar pelota o jugar básquet o lo que sea. Les gusta el arte, la pintura, el teatro. Tiene que haber actividades inclusivas. Tiene que haber actividades artesanales, ¿no? Oficios que se enseñen en la ciudad y se dé todo esto. Todas estas cosas adicionales que se tienen que hacer, ¿no es cierto? De generar oficios de carpintería, de panadería, de costura, de peluquería, de diseño en una ciudad, va a generar oportunidades de trabajo inmediato a mucha gente que las necesita. Pero esa gente no va a abrir su negocito si a la vuelta de la esquina va a venir el extorsionador, el socio invisible, a llevarse la plata de su trabajo. Entonces cierran la puerta y aquí no trabaja nadie más. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar como sociedad y volver a levantar el tejido social desde una política de inclusión social, para que no solo sea el tema de la fuerza de la ley, ¿no? Porque no solo es a bala que se va a arreglar esto, sino con la inclusión social de nuestra gente. Guayaquil podría ser un faro para lo que también debería apuntar el país. Es que si esto funciona, eso se irradia, ya hay del faro, eso se irradia, es una luz, ¿no es cierto?, que se tiene que multiplicar en el Ecuador, porque Guayaquil es la ciudad más importante del país, es la capital económica del Ecuador. Aquí vivimos más de 3 millones de personas, y si vamos al Gran Guayaquil, incluimos a Durán y a Daule y a San Borondón, mucho más todavía. Entonces realmente esto hay que trabajarlo conjunto con todo este Gran Guayaquil que estamos hablando. Vea, ejemplos claros. ¿Cuáles son los problemas principales que tenemos en Guayaquil y casi en todas las ciudades del país? Bueno, ya dejando a un lado la seguridad. El transporte público, vías. El tema de la basura, ¿no es cierto? Alternativas para el transporte, alternativas para la basura. Y aquí, por ejemplo, nunca se habla del reciclaje. Que esto debería ser esto que estamos hablando, de formación desde los niños. Los niños hoy de primer grado, los chiquitos, saben pues, del reciclaje, saben de que no hay que botar el plástico, la basura, saben que no hay que contaminar los ríos, los esteros ni las playas. Entonces empecemos a hacer un reciclaje lo más sencillo desde el hogar. Separa pues el vidrio, el plástico, el cartón y la basura orgánica. La basura vale plata. Es un negocio, un gran negocio. La basura, si va a los biodigestores, produce gas. Gas que sirve para generar electricidad y para generar gas para cocinar. Entonces fíjate tú cómo se van integrando las cosas, ¿verdad? Y estos proyectos, yo no los veo. Yo no los veo en Guayaquil y no los veo en la mayoría del Ecuador, que son cosas que hay que empezar a hacerlas. Y esto va en esto que estamos hablando. Va a ir generando inclusión social, va a ir generando compromiso ciudadano, porque ahora pues desde todas las casas, desde todas las familias, desde todas las condiciones y los estratos sociales, vamos a hacer el ejercicio pues de reciclar y separar la basura, donde vamos a empezar a generar bienestar, vamos a cuidar el medio ambiente y vamos a comprometernos todos por nuestra ciudad, por el sitio donde vivimos. Entonces, estas son las cosas, estos son los proyectos, estas son las iniciativas que no tenemos. Las ciudades siguen creciendo, a veces ordenada, a veces desordenadamente.